Iglesia, buenos días, un abrazo, bendiciones. En este tema de difundir la palabra de Dios, estamos iniciando una nueva etapa utilizando las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el YouTube, y queremos hacerlo desde la integridad de las familias y bajo los parámetros de la palabra de Dios. Y este lema siempre ha sido y será nuestro fundamento. Primero Dios y lo demás como añadidura. Y bajo los parámetros de la sana doctrina. Es decir, cómo alinear lo físico con lo sobrenatural de Dios. Y la única forma de hacerlo es a través de la palabra. Y vamos a Primera de Juan 4:2 y dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. En Hebreos 9:27 dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todo lo que hemos leído es importantísimo, pero hoy vamos a hablar de un solo aspecto, lo que está diciendo la palabra carne. Vamos a enfatizar un poquito en la carne. ¿Qué está diciendo cuando la palabra habla de la carne? ¿Qué quiere decir carne? La carne son los sentidos y también son los talentos naturales. Y en la carne también está la sensibilidad del alma. Y en los sentidos está el oído, el gusto, el tacto, el olfato, la vista. Y en los talentos naturales, pues están los artistas. Un buen artista, un buen cantante, un buen predicador, un buen constructor. Son personas que están usando sus talentos naturales. Y esto es lo que la Biblia llama carne, porque es lo que se palpa, lo que se siente, lo que se ve, lo que se toca. Pero el tema aquí es cómo enfocar bien este aspecto para con esos recursos honrar a Dios y honrar a nuestro prójimo y servirle a nuestro prójimo. Y eso fue lo que experimentó Jesucristo. Él se hizo hombre para enseñarnos con la autoridad y con ejemplo de que Él pudo venir a este mundo a hacerse hombre, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre y vivió y experimentó todo lo que nosotros hemos vivido y experimentado. Y eso y más. Más, Él experimentó el desprecio, Él experimentó el maltrato. A Él le colocaron unos clavos de 18 centímetros en los pies, una cruz que le rompió el cráneo y lo escupieron y le hicieron el juicio más horrible que ser humano haya vivido. Y todo eso lo vivió en la carne. Pero Jesús nunca se desenfocó. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos. Nosotros no somos de este reino, somos de otro reino, pero estamos en este reino. Y mientras estemos aquí,
tenemos que beneficiarnos de lo que hay aquí. De hecho, Jesús, Él ordenó primero este paraíso, lo ordenó para que nosotros llegáramos solamente y nos instaláramos aquí. La desobediencia del hombre hizo que nos desordenáramos. ¿Por qué hablamos de desorden? Porque pues el ser humano, sin conocer a Dios, está en desorden. Primero está el cuerpo, después está el alma, y por allá refundido está el espíritu. Pero pero el orden de Dios es primero el espíritu, luego el alma, y por último las cosas físicas, el cuerpo como añadidura. Y ahí está la prosperidad. Y somos llamados a ser prosperados, pero bajo los parámetros de ese orden. Y este es el ánimo de que se compartan estos principios, digamos, estas enseñanzas, esta sabiduría. Y si usted cree que esto es de beneficio para usted, para los suyos, para las personas que usted ama, y también para mí, entonces usted puede compartirlo, lo puede difundir, me puede dar un like y de hecho me bendice y nos bendecimos mutuamente. Y bueno, estamos entonces en los parámetros de la sana doctrina, porque la sana doctrina está asociada directamente a la salvación. Y retomemos, quien confiesa, quien, quien practica, quien aplica, quien manifiesta, quien demuestra que Jesucristo vino en carne, es de Dios. Iglesia, y esto llevándolo a la práctica entonces, porque la sana doctrina dice que la fe es práctica. La fe sin obras es muerta. Entonces hay que aplicar la fe con la creencia. Eso es lo que estamos aprendiendo y enseñando. Y bajo estos parámetros entonces notamos que Dios nos está llamando de una manera directa a adquirir un compromiso de una manera muy responsable en contribuir mientras estemos aquí en este planeta a la solución de los problemas de aquí y las necesidades de aquí. No podemos ser gravosos aquí. ¿Y de qué necesidades estamos hablando? Aquí tenemos necesidades de trabajo porque necesitamos provisión, necesitamos abrigo, necesitamos dinero, finanzas, necesitamos educación, universidad, sistema de educación, alimento, recreación, necesitamos servicios públicos. Iglesia, y todas estas necesidades son en el ámbito de lo universal, es en comunidad, es común, no es particular. Son necesidades que son comunes. ¿Por qué decimos? Porque, por ejemplo, yo no puedo tener un acueducto exclusivamente para mí, un alcantarillado exclusivamente para mí, que yo voy a purificar el aire exclusivamente para mí. Eso es algo común, es algo que Dios dejó para todos, para de una manera social nosotros pudiéramos convivir en esta tierra como Dios manda. Y son necesidades, como decíamos, se solucionan de manera común y no individual. Y otro aspecto, no es una ayuda, no es algo que es que el gobierno, que el Estado, no, es una reciprocidad. ¿Por qué es una reciprocidad? Porque Jesús pagó impuestos. A él por tentarlo le dijeron, ¿es lícito pagarle tributo al César? Y él le dijo, y él le respondió, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y le dijo a un discípulo, tráigame un pez. Y lo abrió y encontró una moneda y pagó el tributo, el impuesto. Y entonces de eso es que estamos hablando, desde lo sobrenatural de Dios. Jesús manejaba las cosas desde lo sobrenatural de Dios. Y eso no ha cambiado. Hasta ahora ocurre lo mismo y tal vez mejor.
Y entonces él manejó esto y nos demostró de que es un sistema de gobierno, pero que viene de Dios y que tenemos que responder a este sistema que está aquí en el mundo mientras estemos en el mundo. Y decíamos, entonces, si estamos hablando de común, estamos hablando que esto se maneja de manera pública. Es decir, derivada de nuestros impuestos, y cuando los impuestos se manejan entonces de manera contraria o particular, iglesia, ahí estamos entrando en un ámbito ya que es ilícito, que es corrupción. Y aquí estamos entrando entonces en la enseñanza de la sabiduría de Dios, porque la corrupción, ¿por qué se da? Por algo demoníaco que se llama codicia. Y la codicia tiene que ver directamente con el maligno. La codicia es un fruto de la idolatría. ¿Y la idolatría qué es? Es desplazar a Dios como lo primero para enfocarnos en otras cosas que no son lo primero. Y ahí estamos entrando entonces en desobediencia. Y eso es lo que hace el maligno. Y cuando nosotros le respondemos, nos volvemos discípulos del maligno, él aprovecha entonces para manipularnos y después nos acusa y después nos oprime en lo físico, en lo espiritual, y no podemos experimentar paz. Y fácilmente caemos entonces en el engaño, y esto es fácil verificarlo. Hay personas que siendo cristianos eh, se levantan sonámbulos. Nos levantamos a veces con pesadillas, con delirios de persecución. Mientras venimos en el bus nos dormimos, y cuando llegamos a la casa y decimos voy a descansar, no descansamos, no tenemos paz. Y allí estamos entonces en manos del engaño, del maligno. Y bueno, pero entonces estábamos, es decir, ¿por qué? Porque estamos sufriendo síntomas de corrupción. Y esto es lo que tenemos que estar atentos para evitarlo. Porque si no nos zafamos del síntoma de la corrupción, vamos a afectar nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra sociedad. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para manejar de una manera como Dios quiere estas cosas? Y la respuesta es simple: desde lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios tiene que ser como un apoyo a lo natural de los sentidos y de los talentos para poder honrar a Dios. Y les cuento algo más. No es posible contactarnos con Dios por medio de nuestros talentos naturales y nuestros sentidos. No es posible porque Dios es espíritu y la palabra dice que a Dios tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Así que tenemos que hacerlo bajo los parámetros del orden de Dios. Pero entonces aquí ya estamos entrando en algo más profundo. Y aquí es donde se nos empieza a complicar las cosas, porque la Biblia dice que para el hombre natural es locura y no se puede entender a menos que se discierna espiritualmente. Y sustentémoslo con la palabra. En 1 Corintios 2, 13, 14, el 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esta es la razón por la cual tenemos entonces necesidad de estar en contacto
siempre estudiando la palabra de Dios porque no hay forma de aprender y de entender estas cosas. Así que los sentidos, los talentos naturales están en el cuerpo físico y tienen que ser el cuerpo físico y el alma y las emociones tienen que ser monitoreados, edificados, formados por el Espíritu, bajo los parámetros de Dios. Como dice la palabra en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, tenemos que recuperar el orden, porque Dios nos está sustentando, que tal vez, si nosotros reflexionamos bien, tal vez lo estamos haciendo de forma desordenada. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Iglesia, entonces nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Oportunidades, si hay, de hacer las cosas mejor y de honrar a Dios, de reflejar que Cristo vive en nuestro corazón, que el Espíritu Santo es el que nos está inspirando para poder ayudarnos unos a otros. Este era como el preámbulo que les quería contar de lo que vamos a estar hablando siempre. Tal vez cada 8 días vamos a estar por este canal. Un abrazo, bendiciones.